Terminamos la sección pasada hablando de la religiosidad y de las filosofías que imperaban en el imperio. Pero solamente vimos la religiosidad desde el punto de vista del mundo greco-romano. Pero ahora vamos a ver la religiosidad hebrea, que es el trasfondo judaico que la iglesia del Señor tiene que enfrentar. Desde el punto de vista de la teología del apóstol Pablo y por las evidencias que encontramos en el primer sermón de Pedro, no fue intención de los cristianos hacer una religión aparte del judaísmo. Recuerden que con frecuencia tanto Pedro como Pablo en sus exposiciones se referían a esos judaicos hermanos, le decían. Se consideraban parte del judaísmo. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Jerusalén, cuando fue arrestado, él estaba haciendo votos allí en el templo, cumpliendo con la ley hebrea, no había ningún tipo de problema. El punto neurálgico de la confrontación entre los judíos y los cristianos es que los judíos se resistían a aceptar que Cristo era el Mesías prometido. Ahí era que estaba el problema. O sea, los cristianos veían en Cristo el cumplimiento de las profecías como el Mesías que había de llegar. ¿Qué era el judaísmo? El judaísmo, que juega un papel importantísimo en la práctica religiosa, y consistía en la tradición oral, que según las creencias de ellos fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y de la época de los profetas. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un solo Dios. La Shema hebrea, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 y 5, y que se extiende hasta el versículo 9. Jehová tu Dios, Jehová, uno solo es. Y esa Shema hebrea era pues el aspecto fundamental y neurálgico y principal de la fe hebrea. Entonces, obviamente se complementaba y tenía su principal exposición en los 10 mandamientos. Mientras que los cautivos del reino del sur estuvieron en Babilonia durante el siglo IV, ahí se comenzó a formar una nueva versión del judaísmo. Ustedes saben que la nación hebrea era una nación unida. Unida desde su fundación, desde que ellos entraron a la tierra de Canaán. Era gobernada por jueces. Pero llegó un tiempo en los días de Samuel donde ellos fueron delante del profeta y le dijeron, mira, nosotros no queremos ser gobernados más por jueces. Obviamente hubo jueces que no hicieron un trabajo muy bien hecho, como Sansón, pues fue de Israel, como Elí, que permitió el desorden de sus hijos. Entonces los hebreos se cansaron, pero también quisieron imitar a las naciones paganas que tenían jueces. Y le dijeron a Samuel, no queremos más jueces, no queremos ser gobernados por jueces. Queremos tener reyes como tienen las demás naciones. Entonces Samuel va afligido delante de Dios y le dice a Dios, oh Dios, el pueblo no me quiere. No quieren que yo lo gobierne. Y Dios le dice unas palabras memorables a Samuel. Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y si ellos han de querer reyes, yo le daré reyes. Y el primer rey fue Saúl y fue desechado por Dios. Pero estamos hablando de un solo reino, un reino unido. Después de Saúl, pues viene David, la lámpara de Israel, como le decía. Después de David viene Salomón. Y después de Salomón viene a gobernar el nieto de David e hijo de Salomón, Roboam. En los días de Roboam hubo una crisis política, social y económica. ¿Por qué? Porque Roboam aumentó los impuestos porque las arcas del Estado hebreo estaban desfalcadas. Por dos razones. Estaban desfalcadas por los excesos de la vida licenciosa de Salomón y estaban desfalcados porque la construcción del templo de Jerusalén
que fue una construcción exuberante y costosísima, pues llevó muchos recursos. Entonces, Roboam hereda un estado desfalcado. Entonces, tiene pues la disyuntiva de cómo va a conseguir los recursos. Entonces, aumentaron más los impuestos, se arma una guerra civil y el reinado, que estaba compuesto por 12 tribus, es dividido en dos partes. El reinado del norte, encabezado por el general que se rebeló en contra de Roboam, Jeroboam, con 10 tribus, y el reinado del sur, con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y donde Roboam siguió gobernando. El reinado del norte se siguió llamando reinado de Israel con capital Samaria, y el reinado del sur se llamó reinado de Judá con capital Jerusalén. A partir de ahí son 2 historias paralelas. El reinado del norte, el reinado de Israel con capital Samaria, fue invadido por los asirios y fue el primero que cayó y desapareció lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Y el reinado de Judá pues permaneció, pero también cayó y tuvo un periodo de exilio. Es en ese periodo de exilio donde la fe judaica va a comenzar a tener permutaciones. Es en ese periodo del exilio, ya no estaban en Jerusalén, no tenían su templo, pero tenían la necesidad de adorar a Dios, entonces surgen las sinagogas y surgen los rabinos. Y es en el periodo intertestamentario, después de las guerras de los macabeos, que surgen los fariseos, que era esa fraternidad religiosa judía. Entonces, no era el mismo judaísmo antes del exilio que el mismo judaísmo que la iglesia tiene que enfrentar. No era lo mismo. Entonces tenían una teología adicional, pero seguían siendo celosos y reaccionarios. Quiere decir que teniendo una panorámica general de ese mundo al cual llegaron nuestro Señor Jesucristo y llegó la iglesia, pues entonces estamos preparados para entrar al texto primero que nos va a decir pues los primeros años de la iglesia. ¿Y cuál es ese texto? Obviamente el libro de los Hechos. El libro de los Hechos constituye pues el aporte más valioso de la historia de la iglesia del primer siglo. ¿Y quién es el autor del libro de los Hechos? Bueno, nosotros no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento una evidencia interna, se le llama evidencia interna a los hechos que corroboran algo dentro del mismo texto bíblico. Y evidencia externa, la confirmación de esos eventos fuera de la Biblia. Quiere decir que cuando yo voy a llegar a una conclusión, esa conclusión teológica es por evidencias internas y evidencias externas. Evidencias internas, es decir, dentro de la misma Biblia, que me indican y me confirman de manera precisa que Lucas es el autor del Evangelio y el autor del libro de los Hechos, no la encuentro. No hay un solo texto bíblico. De hecho, no solamente de Lucas, ni de Mateo ni de Marcos, de los sinópticos, no encontramos un solo texto bíblico que nos diga que ellos son los autores de sus respectivos libros, en los cuales está Lucas. Quiere decir que lo que sí tenemos es una conexión y una vinculación entre el autor del libro de Lucas, el Evangelio, y el autor del libro de los Hechos. Eso sí nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 1 en adelante, desde el versículo 1 en adelante, se le dedica a Teófilo este libro. Y cuando nos vamos al libro de los Hechos, vemos que la misma dedicatoria, pero haciendo alusión a un tratado anterior, nos encontramos con el mismo personaje. ¿Quién? Teófilo. Lo que quiere decir que el autor del libro de Lucas, obviamente, es el mismo autor del libro de los Hechos. Pero
no tenemos ninguna evidencia que nos diga que Lucas, como nosotros lo conocemos de manera muy clara y contundente, es el autor de ese libro. Entonces, ¿de dónde sale eso? De los padres de la iglesia. Hay dos fuentes que nos confirman del primer siglo que Lucas es el autor: Papías e Ireneo. Ellos son los que reconocen la paternidad literaria del libro de los Hechos y se la adjudican a Lucas. Y no tenemos por qué dudar que lo que ellos están diciendo es así. ¿Por qué? Por una razón muy fundamental y que es importante tomarla en cuenta cuando estamos hablando de aspectos históricos. Quien está más cercano al evento que se narra tiene mayor autoridad y tiene fuente más fresca que el que está más lejano. Por lo tanto, Papías e Ireneo, al estar más cerca de las fuentes del evento, aproximadamente 100 años, pues estaban más cerca, mucho más que nosotros, por supuestamente. Entonces, ¿qué nos presenta el libro de Lucas? El libro de Lucas nos presenta, como ya hemos dicho, los primeros 32 años de la historia de la iglesia. Obviamente, esta clase no tendrá que ver solamente con el libro de los Hechos, sino que vamos a seguir con toda la historia de la iglesia hasta llegar a los primeros padres de la iglesia. Pero para llegar allí, primero tenemos que conocer la historia del surgimiento de la iglesia y los eventos que se dieron en la historia de la iglesia, en estas narraciones que nos da el libro de los Hechos. Y haciendo un bosquejo, según el bosquejo que nos presenta ese experto en el libro de los Hechos, S.S. Bruce, pues de todos los bosquejos presentados en los textos que se han escrito, me encanta más el de Bruce, porque nos presenta transiciones naturales entre un evento o entre una sucesión de eventos y de otros. Entonces este bosquejo, que abarca desde el año 30 hasta el año 62, nos encontramos con los siguientes ingredientes y se los digo a continuación. Lo primero que encontramos en el libro de los Hechos, según esta narrativa, son las últimas instrucciones de Jesús. Hechos capítulo 1 hasta el versículo 11 del mismo capítulo 1. Hechos capítulo 1 del 1 al 11. Las últimas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. En estas últimas instrucciones de Cristo hay un aspecto mandatorio en los evangelios, mandatorio en las epístolas doctrinales después del libro de los Hechos, y que en el libro de los Hechos se las resalta también. Y es el aspecto misionero de los cristianos y de la iglesia del Señor. Recuerden que cuando el Señor comienza a reclutar a sus primeros discípulos, les entrega el primer mandato que se registra en los evangelios. Y este primer mandato tiene que ver con la obra misionera y la predicación del evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando se encontró con los hermanos Simón Pedro y Andrés y con los hijos de Zebedeo. ¿Y qué es lo que el Señor le dice a ellos en esos pasajes? Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. El primer mandato de Cristo tiene que ver con la predicación del evangelio. Y eso lo vemos en todas las epístolas, donde es expresado la necesidad de predicar el evangelio, pero también lo registra el libro de los Hechos en el último mandato de Cristo. El último mandato de Cristo tiene que ver con la predicación del evangelio. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que la intención misionera de Dios, que los hebreos no honraron en el judaísmo, se renueva en el Nuevo Testamento y se expresa en todos estos pasajes que hemos enunciado.
Y decimos la intención de Dios porque Dios, cuando llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era la bendición? La oportunidad de poder relacionarse con Jehová Dios. La mayor de las bendiciones que un ser humano puede tener. Pero los hebreos se guardaron la bendición. Vemos a Dios haciendo un esfuerzo misionero cuando le dice a Jonás: Jonás, ve a Nínive y predica en aquella gran ciudad. Y Jonás no quería. Y hasta el día de hoy siguen sin querer. Por eso el Señor nos llama a nosotros, que hemos honrado esa misión y hacemos la obra misionera. En estos capítulos primero, en este capítulo primero, versículo del 1 al 11, las instrucciones finales de Jesús, que vamos a hablar de manera más detallada después. También vemos lo que se llama el compás de espera. El Señor le dice a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y ellos fueron obedientes a eso. Ya Jesús no estaba físicamente, pero su comando permanecía. Y esto nos da los niveles de transformación que estos hombres tenían. ¿Por qué? Porque un líder se caracteriza no solamente porque las personas le siguen mientras él está. Un buen líder se caracteriza de que su legado permanece aun cuando él no está. Ya Cristo no estaba allí, sin embargo, ellos acataron como si la presencia física del Señor estuviera allí. Estaba el Espíritu Santo todavía. Simplemente habían tenido un avance del Espíritu Santo, pero el derramamiento como tal, y como había sido prometido, todavía no había llegado. Y ellos se mantuvieron apegados a la palabra de Cristo. Jesús le da un compás de espera, y si hay algo que desanima a las personas es esperar. Somos impacientes por naturaleza. Eso lo vemos en el pueblo hebreo. Cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, dice la Biblia, viendo el pueblo que Moisés tardaba, hicieron para sí un becerro de oro. Nos impacienta, pero este pueblo reducido estuvo allí. ¿Cuántos eran los discípulos en total? Bueno, en el Pentecostés eran 120. Pero como Jesús no hizo ninguna aparición a personas hostiles a él, nos dice en 1 Corintios capítulo 15 que apareció a más de 500 en una ocasión. Quiere decir que podemos clasificar, cuantificar los discípulos. 500 probablemente era el total de las personas comprometidas con Cristo, que simpatizaban con su causa. 120 estaban aquí el día del Pentecostés. 70 fueron enviados de 2 en 2. 12 estaban tiempo completo y 3 eran del círculo de intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues la iglesia estaba conformada por esos grupos de personas. Le dan un compás de espera y allí estaban todos mezclados, hombres y mujeres, incluyendo a María, que recibió, pues obviamente también la promesa del Espíritu Santo. Ese compás de espera. Lo tercero que se ve en el libro de los Hechos es el evento quizás más trascendente del libro de los Hechos. Y es el descenso del Espíritu Santo y el mensaje de Pedro y el nacimiento de la primera iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén. Que cuando estoy con los pentecostales digo la iglesia pentecostal de Jerusalén. Pero cuando estoy con los metodistas digo la iglesia metodista de Jerusalén. Y cuando estoy con los bautistas digo la iglesia bautista de Jerusalén. Y todos se ponen muy contentos. Y cuando estoy frente a los testigos de Jehová, le predico para que se convierta, porque no son iglesias de Cristo. Entonces, allí están el surgimiento de la primera iglesia. ¡Qué evento tan extraordinario! Y que, como decíamos al principio, nos da una celebración. Yo me emociono cuando veo este capítulo 2 del libro de los Hechos, completo, donde viene la promesa del Espíritu Santo. Aquí primero habían soñado con la llegada del Mesías y vieron la llegada del Mesías. Pero después habían soñado con la llegada del Espíritu Santo y pudieron tener la llegada del Espíritu Santo. Pudieron recibir el Espíritu Santo en sus corazones, donde había de llegar
para inaugurar una nueva época donde había de llegar a los corazones de los cristianos para no salir jamás. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se le daba de manera temporal a las personas, dependiendo de cómo se comportara. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Saúl, incluso que Saúl profetizó, y surgió un refrán que permanece en el mundo hebreo hasta el día de hoy. Decían la gente, ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Y eso se usa en el día de hoy cuando se ve a una persona en un rol que no es el de ellos. ¿Y de cuándo Saúl entre los profetas? Por ejemplo, si yo me pusiera a cantar, que canto horrible, ustedes dirían, ¿y desde cuándo el pastor Otto entre los profetas? Entonces, pero después le fue retirado el Espíritu Santo a Saúl. Quiere decir que no tenía un ministerio permanente. Pero en este día de Pentecostés, no solamente se derramó sobre algunas personas, sino sobre toda carne que había creído de estos 120, pero iba a venir para permanecer para siempre en los corazones de las personas. Estaban siendo sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero en este capítulo 2 también se evidencia el mensaje de Pedro. Y vemos la primera gran cosecha espiritual de la historia de la iglesia. Según la crónica de este capítulo 2, 3,000 personas se añadieron a la iglesia en este primer sermón de Pedro, considerando que no se contaban las mujeres y los niños. Quiere decir que la cantidad de personas que había allí fue bastante numerosa. Y vemos entonces el surgimiento de la primera iglesia cristiana. En cuarto lugar, siguiendo el mismo bosquejo del libro de los Hechos, vemos las señales y la proclamación en el nombre del Mesías resucitado. Escritos extrabíblicos nos cuentan algunas situaciones que por tradiciones se aceptan, como por tradición de la iglesia cristiana. Y a continuación se lo digo, que tiene mucha relación con este mensaje de predicar en el nombre del Mesías resucitado. Cuando nosotros examinamos el libro de Mateo, donde se nos habla del informe que la guardia dio ante la tumba vacía, ¿qué fue lo que ellos dijeron, si ustedes recuerdan bien? Que los discípulos vinieron de noche, estando los guardias roncando, y se los robaron. Y este dicho se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero ese dicho, según esos escritos extrabíblicos que forman parte de la tradición, fueron ridículos en el primer siglo, por algunas razones. Quienes escuchaban esta versión de la guardia decía, pero ¿cómo, si ustedes estaban dormidos, pudieron darse cuenta que fueron los discípulos que se robaron el cadáver? La primera contradicción. Número 2, la guardia no lo mataron. Si un guardia dejaban escapar a un preso, lo mataban. Al contrario, lo que se dice fue que los religiosos judíos dieron mucho dinero para sobornar, no solamente a los guardias, sino a los superiores a ellos. Pero este argumento se debilitó con el tiempo, y entonces los religiosos judíos le decían a los discípulos, ok, está bien, Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, que se nos aparezca. Y yo debo reconocer que este es un buen argumento. Si Cristo resucitó, que se aparezca. Sin embargo, Cristo no se le apareció a ellos. Pero los discípulos comenzaron a predicar en el nombre del Cristo resucitado. Por eso cuando van entrando al templo de Jerusalén, que se paran al pie de la puerta, la hermosa del templo, dijeron al cojo que estaba allí y al paralítico, ni oro ni plata tenemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Quiere decir que aunque no podían presentarle al Cristo resucitado, la evidencia de su resurrección estaba manifiesta en los hechos que ellos hacían. Entonces, la predicación y las señales que se hacían
era en nombre del Cristo resucitado. Y eso lo vemos en los capítulos 3, 4 y 5. También, en quinto lugar, del bosquejo del libro de los Hechos presentado por Bruce, vemos la organización de la comunidad cristiana en el capítulo 6, versículos del 1 al 7, donde se dio una situación entre los judíos y los griegos. Más adelante vamos a ver a qué era que se estaba refiriendo, pero ahí no se está refiriendo a gentiles y a judíos, no se está refiriendo a eso, sino que vamos a dar una explicación más detallada de lo que formaban parte de esta primera iglesia. Pero sí vemos cómo se organizó la iglesia, lo que son los oficiales de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Y cuáles son? Los pastores y los diáconos. Y ahí vemos esta organización de la iglesia, que es el modelo para la iglesia de hoy en día. En sexto lugar del bosquejo, vemos el testimonio de Esteban y el surgimiento de Saulo de Tarso. Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta el capítulo 8, versículo 3. La tensión entre el oficialismo religioso judío, recalcitrante, cerrado y extremadamente fundamentalista, cobra su primera víctima en la persona de Esteban. Ya esto le está diciendo a los primeros creyentes que aquellos individuos no estaban dispuestos a ceder fácilmente. Ya habían matado a Cristo y ahora la segunda víctima por causa del evangelio y la primera de la iglesia es cobrada. Mataron a Esteban a pedradas, se enfurecieron y es considerado el primer mártir del cristianismo. El testimonio de Esteban es una página, aunque dura para él, gloriosa para la iglesia del Señor. Porque desde el surgimiento de la iglesia, la sangre de los creyentes ha sido el abono con que ha sido regada la semilla del evangelio. Ahora bien, no es la primera muerte en la iglesia, es la primera víctima por causa del evangelio, pero la primera muerte de la iglesia está en la persona de Ananías y Zafira, por mentir al Espíritu Santo. Porque Dios no podía darse el lujo de permitir desorden en su iglesia, en la recién fundada iglesia, en el recién fundado cuerpo de Cristo. Ahora, no quiere decir que Dios no actúe así todavía. Dios es el mismo, no cambia. Lo que pasa es que no tenemos la explicación de por qué mueren muchos cristianos, pero sigue siendo el mismo Dios. Pero también en este periodo entre el capítulo 6 y el capítulo 8, versículo 3, surge la figura más importante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo, que es Saulo de Tarso, que más adelante va a ser llamado Pablo, perseguidor de la iglesia y que luego se convierte en el apóstol de los gentiles. En séptimo lugar, encontramos en este bosquejo la dispersión de los creyentes por la persecución y la primera extensión del evangelio. Lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 40. La dispersión de los creyentes por la persecución. Fueron dispersos y el evangelio comenzó a expandirse. Vemos también la conversión del apóstol Pablo en la parte número 8 de nuestro bosquejo. Conversión y llamado de Pablo y formación de iglesia en toda Palestina. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 31. En el renglón número 9 de nuestro bosquejo encontramos el ejercicio de la labor apostólica de Pedro en Palestina. Pedro se concentró en esta región de Palestina. Hechos 9, 32 y 34. Y en la parte número 10 del bosquejo, Pedro es escogido para la apertura del reino de Dios a los gentiles, yendo a la casa de Cornelio, sin antes, obviamente, mostrar resistencia para ellos.
Después, en la parte 11 del bosquejo, vemos la primera iglesia judía gentil en Antioquía. Una iglesia histórica que vino a ser el centro de misiones después de desplazar por circunstancias de la historia a la iglesia de Jerusalén. Entonces, el nuevo centro de operaciones de la iglesia ya no es la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es la pionera, pero la iglesia que llevó el evangelio a otros lugares fue la iglesia de Antioquía, que fue fundada, por supuesto, por la iglesia de Jerusalén. Y pasó a ser la base de operaciones para la evangelización sistemática de los gentiles. Es allí, en la iglesia de Antioquía, donde se da un evento histórico notable. Porque allí se le llama por primera vez cristianos a los discípulos. Fue allí, en la iglesia de Antioquía, según la evidencia de Hechos, capítulo 11, versículo 26. En la parte 12 del bosquejo vemos la persecución herodiana y la liberación de Pedro. Hechos 12, versículo 1 al 25. En la parte número 13, comienzo de las primeras misiones sistemáticas de la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 14, hasta el capítulo 14, versículo 28. Después vemos la segunda expedición misionera al oeste del mar Egeo y el establecimiento en Tesalónica y Corintio. Hechos capítulo 15, 36 al capítulo 18, 22. Después vemos a Pablo que confirma la obra en el Asia Menor, la obra misionera en Éfeso que repercute en toda Asia. Así como Antioquía fue la sede y la iglesia de mayor influencia en las expediciones misioneras, la ciudad de Éfeso fue la de más influencia en toda el Asia Menor. De hecho, cuando el ángel de la iglesia le escribe, o cuando se le escribe al ángel de la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, ¿por cuál iglesia se comienza? Por la iglesia de Éfeso. Era la base y el centro de operaciones de todas las iglesias del Asia Menor, que es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Vemos el viaje misionero de Pablo a Troas, de Troas a Jerusalén, capítulo 20, versículo 16, 21, hasta el 14. Y vemos que Pablo cumple su misión a la iglesia de Jerusalén y testifica a su pueblo. Hechos capítulo 21, 15 al 23, 35. Después vemos la defensa de Pablo, que es un hecho notable también en el libro y en la historia de la iglesia. Porque cada defensa de Pablo no era más que una presentación del evangelio. A Pablo no le importaba defenderse tanto para salvar su vida. Era la excusa de Pablo para poder presentar el evangelio a instancias que estaban cerradas a la predicación del evangelio por hombres comunes y corrientes. ¿Qué oportunidad iba a tener Félix de escuchar el evangelio? ¿Qué oportunidad iba a tener el rey Agripa de escuchar el evangelio? ¿Qué oportunidad iba a tener Nerón de escuchar el evangelio? Sino por medio de una apología, por medio de una defensa. Cuando vemos a Pablo haciendo su defensa, lo que está dando es su testimonio personal. Por eso, cuando Pablo le testificó a Festo, a Félix, a Claudio Lisias, y cuando ya le hubo testificado a Agripa y a su mujer, ya no tenía más a quien testificarle, entonces dijo, apelo al César para también testificarle a él. No era una defensa de él, porque él mismo decía, estar con Cristo es mucho mejor. Él mismo fue el que dijo que vivir es Cristo y morir es ganancia. A Pablo no le importaba morirse. Él no se estaba defendiendo para extender su vida. Él se estaba defendiendo porque era la excusa que él tenía de enrostrarle a esos verdugos que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el Señor del imperio. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Y sobresale en estos capítulos del capítulo 24 al versículo 32 del capítulo 26. Finalmente, o casi finalmente, el viaje a Roma de Pablo, ya no como misionero, sino como preso.
Y esto abarca desde los últimos capítulos del libro de los Hechos, pero comienza en el capítulo 27, versículo 1. Y particularmente, este episodio de la historia de la iglesia y de la vida de Pablo, porque en la historia de la iglesia se fusionan dos aspectos importantes: los eventos y las personas. Por eso, a medida que vamos hablando de la historia de la iglesia, vamos a hablar de eventos. Bueno, hablamos del Espíritu Santo y de la llegada del Espíritu Santo a grandes rasgos. Vamos a hablarlo de manera más detallada más adelante. Eso es un evento. Pero hablamos del sermón de Pedro, hablamos de la persona. En la historia se fusionan y se entrecruzan los personajes con los eventos, porque muchos de los eventos son protagonizados por personajes que también debemos hablar de ellos. No necesariamente los eventos tienen que ser protagonizados por personajes, porque hay eventos que son históricos y no tienen protagonistas. Por ejemplo, cuando hay un terremoto y que lo tenemos como punto de referencia y que altera algo y que se dio, pues ahí no hay personaje, pero sí es un evento que necesita ser resaltado. Entonces, el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma. El evangelio es proclamado también hasta lo último de la tierra, y vemos esto en el capítulo 28, del 16 al 31, donde termina la historia de los primeros 32 años de la historia de la iglesia. Pero vamos a hablar un poco, primero, ya en más detalle, de cada uno de estos elementos del bosquejo. Y vamos a hablar, y vamos a comenzar hablando de la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 1, el Señor le dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén, que se queden ahí, a esperar la promesa del Espíritu Santo. Ya ellos saben que eso que se está dando en ese momento huele a despedida. Así como Cristo comenzó su ministerio diciéndole: yo quiero que ustedes prediquen el evangelio, que no se dediquen a otra cosa que no sea eso. Así, en aquella despedida dramática, Jesús le dice a sus discípulos las mismas palabras con las cuales comenzó su ministerio: prediquen el evangelio y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay nostalgia en el ambiente, hay expectativa, algunos sentimientos de inseguridad puede ser que hayan surgido en ese momento. Se nos va el maestro, aquel maestro que lloramos por ver su flagelación, su sufrimiento, su pasión, su muerte, pero aquel maestro que nos devolvió el gozo al verlo resucitado, ahora se nos va. Y las despedidas siempre son tristes, cuando quien se va es alguien que amamos. Porque cuando quien se va no lo amamos mucho, las despedidas son motivo entonces de gozo. Entonces, allí estaba aquel ambiente, y lo duro no es decir adiós, los duros son los recuerdos. Cuando vemos a un familiar que parte, no es tanto la acción de verle partir, son los recuerdos que, aunque esa persona ya no está con nosotros, nos van a acompañar por siempre. Y allí estaban los discípulos. No solamente hay nostalgia por la partida de Jesús, también hay ciertas intrigas que todavía no han sido contestadas. A lo largo del ministerio de Cristo, siempre ese ambiente mesiánico estuvo presente. Los judíos, por ser territorio ocupado por los romanos, esperaban un Mesías que lo viniera a liberar de los romanos, que lo viniera a liberar del yugo opresor, de la bota imperialista. Sin embargo, no ven a Cristo como dando muestra de asumir ese rol. Cuando multiplicó los panes y los peces, según el relato del Evangelio de Juan, dice la Biblia que querían coronarlo y hacerlo rey. Los hijos de Zebedeo, valiéndose de su madre, van donde Jesús, y la madre de ellos le dice: Señor,
estos muchachos nada más hablan de ti. Zebedeo no deja salir a esos muchachos con nadie, pero por tratarte de ti, él tranquilamente y gustosamente lo ha dejado. Permite que cuando tú vengas en tu reino, uno se coloque a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿En qué estaban pensando? ¿En un reino espiritual? No, estaban pensando en un reino terrenal. Y obviamente Pedro se molestó. ¡Ajá! Y todos los discípulos, en un lenguaje político, eso se llama palo acechado, buscando ellos sus ventajas particulares. Bueno, ya Jesús ha resucitado, están en ese ambiente de despedida, pero hay una intriga. Y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ya tú te vas, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres el Mesías, conocemos la naturaleza espiritual de tu mesianismo, pero Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. ¿Sabes lo que ellos le están diciendo? Señor, le vas a devolver la gloria y esplendor que Israel tenía de los días de Saúl, de los días de David, de los días de Salomón. Nos va a devolver ese Israel. Vamos a echar a estos romanos. Y el sentimiento nacionalista se impone a la naturaleza mesiánica de Cristo. Le va a devolver el esplendor a Israel. Había nostalgia con aquel Israel unido y época dorada de Israel, donde todas las demás naciones, aunque Israel no fue imperialista, pero las respetaban, donde Israel no era hecha tributaria como había sido en los días de Babilonia, en los días del imperio medo-persa, en los días del imperio griego y ahora con los romanos. Tenían esa nostalgia de poder acudir al templo y liberarse sin tener que ver los estandartes y las efigies y los símbolos del César, que muchas veces se le obligaba a que le adorara. Pero hay algo más, y esto tiene que ver mucho con la naturaleza de la iglesia. Ellos sabían que Cristo se iba y le preguntan: ¿restaurarás el reino a Israel? Pues si Cristo se va y el reino a Israel le va a ser restaurado, entonces ¿quién iba a gobernar? Pues ellos, los discípulos. En otras palabras, estaban buscando poder político. Se les olvidó que Cristo decía: mi reino no es de este mundo. Se les olvidó que Cristo le dijo: voy a preparar moradas para vosotros. Tenían la nostalgia todavía del poder político. Y por eso es que Cristo les responde diciendo: pero recibiréis poder. Pero ¿de dónde saca Cristo la palabra poder? Porque pudo discernir que lo que ellos querían era influencia. Siempre la quisieron. Siempre querían tener la hegemonía de uno sobre otro. De Pedro sobre los demás, de los hijos de Zebedeo sobre los demás. Y Cristo le dijo: ustedes quieren poder, pero yo les voy a dar poder para que prediquen el evangelio. Y lo asimilaron. Pero lo asimilaron a plenitud cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y verdaderamente estos hombres no volvieron a ser los mismos. Lo entendieron cabalmente y se dedicaron a la obra evangelizadora de la iglesia. Y surgió pues la iglesia de Jerusalén. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, rastreando todas las evidencias que encontramos acerca de esta primera iglesia, nos vamos a dar cuenta que el libro de los Hechos solamente nos da evidencia de la iglesia de Jerusalén al principio. Después de la iglesia de Jerusalén pierde vigencia y lamentablemente, decimos así, no encontramos mucha evidencia contundente acerca de la iglesia de Jerusalén. No la encontramos. Ni tampoco lo encontramos en los otros escritos del Nuevo Testamento. No encontramos muchas evidencias acerca de la iglesia de Jerusalén. Al contrario, los demás escritos del Nuevo Testamento dan mucho menos evidencia que la que da el libro de los Hechos. Esto quiere decir que al intentar reconstruir la vida y la historia de aquella primera iglesia, nos encontramos ante una desafortunada escasez de datos. No lo tenemos todo. Y sería un error del estudioso serio de las Escrituras comenzar a inventar historia
que la Biblia nos relata y que tampoco hay escritos extrabíblicos que hablan mucho de ellos. Por lo tanto, es importante que por lo menos las evidencias que nosotros encontramos de la historia de esta primera iglesia, nosotros las repasemos un poco para que podamos entender la naturaleza de la iglesia en sus primeros años de nacimiento. Por lo tanto, vamos a ver esta iglesia de Jerusalén, algunas características. Vamos a ver su unidad y diversidad. Vamos a ver la vida religiosa. Vamos a ver su ocaso y vamos a ver el traslado de esta iglesia a otra ciudad para desaparecer de la historia y no volver a levantarse más hasta el día de hoy. Esa es una historia importante que debemos ver en lo que se refiere a historia de la iglesia cristiana. Eso lo veremos en la próxima sesión.